Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Hermanos, voy a suplicar que abran sus Biblias a Segunda de Corintios, el capítulo 3. Vamos a meditar en un pasaje de la Escritura y este es un texto que tiene un contexto increíblemente rico y vamos a tratar la manera de crecer en la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Voy a suplicar que abra su Biblia a Segunda de Corintios, el capítulo 3, el versículo 18, y vamos, hermanos, a crecer en esta porción de la Escritura. La Biblia, el Nuevo Testamento especialmente, nos enseña que Cristo es nuestra sabiduría. Él es básicamente la esencia de la sabiduría de Dios. No hay manera que podamos nosotros concebir la sabiduría de Dios sin la persona del Señor Jesús. Y el día de hoy vamos a tratar con el versículo 18 de 2 de Corintios capítulo 3. El miércoles pasado comenzamos a tratar este pasaje de la Escritura y el día de hoy vamos a tratar la manera de profundizar un poco más sobre este precioso pasaje que nos habla acerca de la gloria transformadora de Cristo, la gloria transformadora de Cristo. El pasaje base dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nuevamente la palabra dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos da, Señor, el privilegio enorme de, Señor, leer tu palabra y, Señor, suplicar que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Danos, Señor, el privilegio de, Señor, venir delante de ti, Señor, y ser, Señor, transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Señor, yo quiero agradecerte por la oportunidad que nos das, Señor, de alabar tu precioso nombre a medida que leemos tu palabra. Señor, qué imagen más poderosa el venir delante de ti, Señor, con el libro abierto, nuestros corazones abiertos delante de ti, Señor, rogando que tú hagas la obra transformadora en cada corazón. Señor, alabamos tu nombre, te bendecimos. Señor, asístenos. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús y para tu gloria, Padre. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo habla acerca de nuestra condición, nuestra naturaleza. El apóstol Pablo nos ayuda a entender la naturaleza humana y en un pasaje de la Escritura, en el libro de Romanos, él habla precisamente de un aspecto muy distintivo de la naturaleza del hombre. El hombre natural, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre natural está en esa condición. Dice todos, por cuanto todos pecaron, esa es nuestra naturaleza. Y como consecuencia a nuestro pecado, dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, todo ser humano en su pecado está privado de la gloria de Dios. No buscamos la gloria de Dios, no deseamos la gloria de Dios. Nos levantamos en la mañana con el deseo de glorificar el nombre del Señor. No, en nuestro pecado estamos nosotros privados. Estamos nosotros destituidos de la gloria de Dios. El hombre natural no busca la gloria de Dios porque en su pecado él no aprecia la gloria de Dios. Lo que el hombre natural aprecia es su propia gloria, es su propio nombre, sus propios sueños, sus propios anhelos.
no es la gloria de Dios. Y entonces, para que el hombre pueda de alguna manera redirigirse a la gloria de Dios, ubicarse de alguna manera a la gloria de Dios, debe de ocurrir un milagro salvífico. ¿Cómo una persona puede abandonar su propia gloria y ver por primera vez, contemplar la gloria de Dios? La única respuesta, hermanos, ante esa realidad es que solamente Dios puede hacer ese milagro. Solamente a través de la predicación del Evangelio podemos nosotros experimentar ese milagro salvífico que sucede solamente de parte de Dios a través del Espíritu Santo, usando la predicación del Evangelio para que los hombres respondan en arrepentimiento de su pecado y en fe en Cristo Jesús. Solamente de esa manera, como el hombre puede dejar de ver su propia gloria, desear su propia gloria y por primera vez orbitarse a la gloria de Cristo. Yo no sé si a usted le ha ocurrido eso. Yo no sé si usted ha experimentado ese milagro salvífico. Yo tenía 17 años cuando el Señor me salvó. Y en mi vida pasada no había absolutamente una pizca, una migaja de la gloria de Dios. Existía para mi propia gloria, para mi propio nombre, pero no la gloria de nuestro Dios. El Señor me salvó y por primera vez en mi vida comencé a pensar, ¿cómo yo puedo glorificar a Dios que me salvó? Esa pregunta es solamente una pregunta para alguien que ha nacido de nuevo, para un creyente solamente. Y cómo el creyente es transformado para vivir para la gloria de Dios. Como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, como el creyente es transformado de gloria en gloria. La respuesta es simple y yo creo que este pasaje nos provee la respuesta. A medida que nosotros contemplamos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, que es el espejo de la palabra, entonces nosotros podemos de alguna manera orbitarnos, de alguna manera viendo a Cristo, contemplando a Cristo, es como nosotros podemos ser transformados de gloria en gloria. El libro de Hebreos lo presenta de una manera diferente. El libro de Hebreos en el capítulo 12 dice el autor, por tanto, nosotros también teniendo en derredor, dice, nuestro gran nube de testigos, despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y como un creyente corre la carrera que tiene por delante, puestos los ojos en Jesús. Y Él dice que es el autor y el consumador de nuestra fe. Como un creyente corre la carrera de la fe, ¿cómo? Poniendo los ojos en Jesús, que es, dice la Escritura, el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces, ¿cómo corremos la carrera que tenemos por delante? Es simple. A la luz de Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Él es el autor y Él es el consumador. Él es el que comienza y Él es el que termina. Dice básicamente el pasaje, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea que este es uno de los principios teológicos más prácticos de la vida cristiana. Uno de los principios teológicos bíblicos del Nuevo Testamento más importantes en toda la Biblia, sobre cómo vivir la vida cristiana, es lo que estamos tratando en este momento. Cómo nosotros corremos poniendo la mirada en Jesús. Él es el autor y el consumador
de nuestra fe. El pasaje de la Escritura nos presenta el mismo principio, pero con elementos diferentes. Por tanto, dice el pasaje, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿qué cosa? La gloria del Señor. Mirando, ¿qué cosa? La gloria del Señor. Como en un espejo, la gloria del Señor. Dice la Escritura, somos transformados. ¿Cómo nosotros corremos la carrera que tenemos por delante? Fijando nuestros ojos en Jesús, que es el autor y es el consumador. Él no solamente comienza la buena obra en nosotros, pero Él termina la buena obra en nosotros. Este pasaje dice, el versículo, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la imagen misma del Señor Jesús, como por el Espíritu del Señor. ¿Quién es el agente? ¿Quién es la persona que hace posible esa transformación? Es el autor y el consumador de nuestra fe, el Señor Jesús. Y entonces, hermanos, lo que vamos a hacer con este pasaje, vamos a tratar la manera de aprovechar una estructura sencilla. Vamos a observar, hermanos, en este pasaje dos aspectos, básicamente, dos aspectos de la gloria del nuevo pacto. Usted va a observar en un momento ese vocabulario. Vamos a observar básicamente dos elementos que definitivamente nos ayudan a apreciar la gloria de Cristo en nuestras vidas. Y de esa manera nosotros somos transformados. Es mirando que somos transformados, mirando a Cristo que nosotros como creyentes somos transformados. Y vamos a observar el primer punto que tiene que ver con la gloria más eminente de Cristo. Ahora, cuando hablamos, hermanos, de la gloria más eminente, necesariamente la estamos comparando con algo que definitivamente el apóstol Pablo está trayendo esa realidad. El apóstol está comparando la gloria más eminente de Cristo con una gloria temporal, pasajera, especialmente Moisés. Y luego después vamos a ver la gloria, la gloriosa mirada transformadora en la persona de Cristo. El pasaje no está enfatizando que la gloria le pertenece a Cristo, aunque sabemos que la gloria le pertenece a Cristo. El pasaje lo que enfatiza es que al ver nosotros la gloria de Cristo, nosotros somos transformados de gloria en gloria. Así que, hermanos, vamos a comenzar a observar ese pasaje de la Escritura y vamos a ver el primer pasaje, el primer aspecto. Si usted se da cuenta, el versículo bíblico dice, por tanto. El pasaje dice, por tanto. Inmediatamente el pasaje está siendo conectado con el contexto. No podemos nosotros apreciar el versículo 18 si nosotros ignoramos el por tanto. El por tanto, hemos dicho miércoles pasado, es una conjunción de en el original y tiene que ver básicamente con una conjunción de contraste. Ahora, la Reina Valera básicamente lo traduce como un por tanto, pero muchas versiones modernas comienzan con un pero nosotros. Ahora, ¿de qué está hablando básicamente el pasaje? Yo sé que la conjunción de puede traducirse como y, o puede traducirse como pero, o puede traducirse como por tanto, la Reina Valera en este momento. Pero ¿por qué yo preferiría que digamos mantenernos con una versión pero nosotros? Porque pero nosotros nos introduce con una idea previa. Y si usted observa en la idea previa, el apóstol Pablo en el capítulo 3 y el capítulo 4 está hablando de un concepto teológico que tiene que ver sobre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Es más, el apóstol argumenta sobre la realidad que nosotros no somos ministros del antiguo pacto, sino que somos ministros del nuevo pacto. Somos ministros del nuevo pacto. Y entonces
el apóstol utiliza el concepto del antiguo, nuevo pacto para desafiar a los creyentes. Usted se da cuenta que aquí el apóstol está siendo altamente personal. Nosotros todos, o sea, a la luz de esa teología del antiguo, nuevo pacto, dice nosotros todos. La implicación de ese concepto teológico es importante en el versículo 18. El versículo 18, en otras palabras, es una aplicación de todo el argumento que él ha venido tratando. Y si usted se da cuenta, el apóstol Pablo en los pasajes previos ha introducido la gloria de Dios en Moisés en el antiguo pacto. Pero esa gloria de Dios no puede compararse, no está al mismo nivel de la gloria del nuevo pacto en la persona de Jesús. Y Pablo lo argumenta de esa manera. Observe usted conmigo, por ejemplo, esta proposición. Y mire conmigo el versículo 7 al 19. Habla acerca de la gloria de Dios, pero es una gloria de Dios pasajera en un evento específico de la historia. Y dice, por ejemplo, en el versículo 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedras fue con gloria, vea usted, o sea que en el ministerio de muerte grabado con letras de piedras, o sea, está hablando acerca de qué? Está hablando del pacto mosaico. Está hablando básicamente, está haciendo alusión. Es más, el capítulo entero está haciendo alusión a Éxodo capítulo 34, especialmente el versículo 29 al 35. Está saturado al parecer el apóstol Pablo con ese evento importante. Y él está haciendo alusión. Dice, y si el ministerio de muerte, ¿por qué de muerte? Ministerio de muerte grabado con letras en piedra, dice, fue con gloria. ¿Por qué ese pacto mosaico es de muerte? Sencillamente, hermanos, y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque en los 10 mandamientos, ¿qué es lo que encontramos? No solamente en los 10 mandamientos, pero en la abundancia de los mandamientos, ¿qué es lo que encontramos? Por lo menos 613 mandamientos en la ley de Dios. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Lo que encontramos básicamente es la regla de oro de Dios para decirle al ser humano, mira, ¿quieres medirte conforme a la regla de Dios? Compárate a la regla de Dios. Te vas a dar cuenta que la regla perfecta de Dios te dice a ti que no importa qué tan recto seas tú, estás chueco. Estás chueco. Conforme al modelo perfecto de Dios, estás mal. Por eso la Escritura nos enseña que ningún ser humano se justifica conforme a la ley. Porque ¿qué era la ley? La ley era solamente para decirle al ser humano, te das cuenta de tu pecado. Por eso el ministerio de la ley mosaica es un ministerio que declara a todo ser humano, estás muerto en tu delito y pecado. Hermana Enza, ¿me regalas un pañuelito, por favor? Entonces encontramos nosotros la realidad de ese ministerio. Es un ministerio de muerte, grabado, dice, con letras en piedra. Pero si usted se da cuenta, ese ministerio de muerte dice que venía y venía con gloria. Había gloria ahí. O sea, la gloria de Dios estaba ahí. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar, dice, la vista en el rostro de Moisés. ¿A causa de qué? De la gloria de su rostro, la cual había de perecer. O sea que esta gloria no era una gloria perenne, no era una gloria eterna, no era una gloria que iba a permanecer, sino una gloria temporal. Es una gloria temporal. Dice la Escritura que los israelitas, los hijos de Israel, no pudieron fijar en el rostro de Moisés, dice, porque la gloria de su rostro radiaba y era una gloria que iba a perecer.
Ahora dice el versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? No el ministerio de Moisés, sino el ministerio del Espíritu. Porque si el ministerio de condenación, ministerio de muerte fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. O sea que ya aquí ya estamos viendo, hermanos, la comparación de el pacto antiguo, el nuevo pacto. Si usted se da cuenta, en el antiguo pacto nadie era justificado. La justificación viene a través de ¿qué? Del nuevo pacto. Viene a través de la persona de Jesús. Dice, porque aún dice, lo que fue glorioso porque ya no lo es, ante la nueva gloria del nuevo pacto. Dice, porque aunque lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, le llama al nuevo pacto la gloria más eminente. La gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Entonces encontramos nosotros básicamente una gloria pasajera, antiguo pacto, Moisés, en comparación con la gloria permanente en la persona del Señor Jesús. El apóstol continúa argumentando, versículos 12 al 17, él dice, así que teniendo tal esperanza, dice, usamos de mucha franqueza. Y dice, y no como Moisés. O sea, la franqueza, la confianza, no es como la de Moisés. En el nuevo pacto tenemos una confianza, no es arrogancia, es una confianza que el antiguo pacto simplemente no podía proveer. El antiguo pacto no podía proveer esa confianza. Pero el apóstol Pablo dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y esa franqueza, esa confianza, no es, dice, como Moisés, que dice que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos dice que se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ese velo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Ahora, hermano, esto es importante. Ese es el argumento de Pablo. El argumento de Pablo es esa comparación y ese contraste entre el antiguo pacto, el nuevo pacto. El antiguo pacto tenía gloria, pero no comparada con la gloria eminente. Más gloria en el nuevo pacto, en la persona de Jesús. Y no solamente eso, pero el apóstol Pablo habla acerca de ese velo. Y el velo tiene que ver con ¿qué? El velo tiene que ver con la realidad que el entendimiento de ellos se embotó. El entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Es un velo de desobediencia, es un velo que tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la realidad del corazón. El corazón se ha embotado, el corazón se ha endurecido. Pero dice la Escritura, por Cristo es quitado. Cuando se conviertan al Señor, ese velo, dice, de incredulidad, dice que será quitado. O sea que no es a través de una religión, no es a través de actos religiosos que ese velo es quitado.
ese velo es quitado, dice el versículo, a través de Cristo. Por Cristo es quitado, pero cuando se conviertan al Señor, significa que aún los judíos tienen el privilegio de venir a la persona de Jesús y entonces tratar con el corazón embotado, el corazón duro. O sea, los judíos mismos tienen el privilegio de venir y quitar ese corazón duro. Y Pablo está hablando no solamente de la gloria, pero está hablando de ese velo. Ese velo dice que le será quitado, y ese velo no va a ser quitado por el intelecto de una persona, por tan religioso que sea una persona. Ese velo, dice, es quitado por Cristo cuando se conviertan al Señor. O sea que habla de conversión. Y no solamente eso, pero en el versículo 17 específicamente, el pasaje previo dice: porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea, no por nuestro mérito, solamente en el Señor podemos nosotros tener acceso delante del Padre y contemplar. En el antiguo pacto no había esa posibilidad. En el antiguo pacto había básicamente un velo. No había acceso completo al Padre, pero en el nuevo pacto nosotros tenemos acceso delante de nuestro Dios. El argumento previo es importante. Ese es argumento previo, versículo 12 al versículo 17, importantísimo. Aún desde el versículo 7, increíblemente importante, porque ¿qué es lo que está tratando el apóstol Pablo? Está tratando el antiguo pacto en comparación al nuevo pacto. El nuevo pacto, una gloria eminente, grande. El velo es quitado en la persona del Señor Jesús. Dice el versículo: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Implicación: el antiguo pacto no era un pacto de libertad, sino era un pacto de esclavitud, en el sentido de decirle al ser humano: mira, hay una declaración, eres pecador delante de Dios, tú eres pecador. Pero en el nuevo pacto lo que nosotros encontramos es libertad, acceso delante de Dios solamente en la persona del Señor Jesús. Ese es el contexto anterior. Mire el contexto posterior. El contexto posterior es este. El versículo 18 es el último versículo del capítulo 3. Pero en el capítulo 4 nosotros encontramos algo muy interesante. Y este es el argumento paulino. Si usted se da cuenta, este es el versículo 18. Pero el versículo 18 está altamente, íntimamente conectado, no solamente con la idea previa, pero también posterior. Si usted observa, dice, por ejemplo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, dice, la gloria del Señor, somos transformados, dice, de gloria en gloria, a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si usted observa el capítulo 4, versículo 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo dice que cegó. Mire conmigo los verbos ópticos que utiliza el apóstol Pablo en toda esta sección. Verbos ópticos importantes. Dice que el Dios de este siglo, ¿qué fue lo que hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, ¿qué hizo el Dios de este siglo? Satanás, ¿qué hizo? Satanás básicamente pone un velo en los ojos de los incrédulos, dice la Escritura, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea que esto es un asunto altamente espiritual. Esto es un asunto altamente espiritual. Aquí hay una guerra espiritual increíble. ¿Qué es lo que ha hecho Satanás, el diablo, el Dios de este siglo? El Dios de este siglo dice que ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Eso que ha cegado el entendimiento de los incrédulos, en mi consideración, es lo mismo que tiene que ver con ese velo en el antiguo pacto. Es un corazón embotado, un corazón duro,
Un corazón que simplemente no contempla el Evangelio, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea que aquí hay un problema serio, y es un problema no de los padres, no de los tíos, no es de la generación en que nosotros, no es la cultura. El Dios de este siglo ha hecho una obra en la vida de los incrédulos, y es que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, y la luz del Evangelio de la gloria, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, la esencia de Dios. Mire lo que dice el versículo 6. Si en el versículo 4 está el Dios de este siglo, en el versículo 6 está Dios. Mayúscula, minúscula, mayúscula. Pero Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea que este es el milagro salvífico. Este es el milagro salvífico de parte de Dios. ¿Qué es lo que hace el Dios de este siglo? Cega el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios dice que así como Él mandó, dice que de las tinieblas resplandeciese su luz, dice que es el que resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el prosopón de Jesucristo. Hermanos, esto es increíblemente precioso. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Ahora, usted dirá, entonces esto es solamente un asunto del diablo y de Dios. La realidad, hermanos, es que el mismo vocabulario que usted observa en el capítulo 4, versículo 6, es paralelo a lo que Dios hace y cómo Dios hace la obra de iluminación en los corazones de los incrédulos. Si usted se da cuenta, por ejemplo, ¿quién hace esa iluminación? Conforme al versículo 6 es Dios. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció. ¿Quién es el que está atrás de esa iluminación para poder ver la gloria de Cristo en el Evangelio, poder ver en la faz de Jesucristo la gloria de Dios? ¿Qué es lo que hace eso? ¿Quién lo hace? Es Dios. Pero si usted se da cuenta, el apóstol Pablo, por ejemplo, en el libro de los Hechos, él está básicamente haciendo su defensa con el rey Agripa. Y dice la Escritura, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dice que dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte, ¿por qué cosa? Ministro, testigo de las cosas que ha visto. Dice, y de aquellas que me apareceré a ti. O sea, no solamente la historia, pero lo que viene después de esa historia, después de esa conversión, librándote de tu pueblo, de los gentiles, a quienes ahora te envío como ministro, como testigo. Y vea usted el versículo 18, para que abras sus ojos. O sea, tú eres ministro, testigo, enviado, ¿para qué? Para que abras sus ojos. Y entonces la pregunta nace, entonces, ¿quién abre los ojos de los incrédulos? Hermanos, la respuesta es una, es Dios a través de los testigos, a través de los ministros, a través de los enviados. O sea que esa soberanía de Dios, esa salvación de Dios en el corazón de los hombres no sucede con un soplo, sino que sucede a través de la predicación del Evangelio. Solamente.
Dios pudo hacerlo como lo hizo en la creación. Resplandeció en las tinieblas y dijo, hágase la luz. Y fue la luz. Pero en la economía del Nuevo Testamento, en la proclamación del Evangelio, hermanos, Dios utiliza hombres, enviados, testigos, ministros, para proclamar el Evangelio, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad, dice, de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese es el milagro de la salvación. El milagro de la salvación tiene que ver con esa conversión de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás, que no nos permite ver la gloria de Cristo, a contemplar la gloria de Cristo. Esa es la salvación. La salvación tiene que ver con esa transacción divina. El mundo puede hablar de soy cristiano, cristino, lo que le dé la gana. Pero la realidad, hermanos, es que cuando hay una conversión genuina, hay una transacción. Nos movemos básicamente en esa conversión de las tinieblas a la luz. La Escritura dice de la potestad de Satanás a Dios. Y esa es por obra de Dios en la predicación del Evangelio. Hermanos, esto es magnífico. Usted se da cuenta que el apóstol Pablo está saturado. El argumento de 2 de Corintios 3, capítulo 3, capítulo 4, está saturado de esa realidad. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con la conversión? Dios, a través de la predicación del Evangelio, nos convierte de las tinieblas, dice la Escritura, a la luz. Y la pregunta es, ¿cuál luz? ¿De cuál luz está hablando? Si usted se da cuenta, es la luz. Él resplandeció, la luz, dice la Escritura, la luz ¿de qué cosa? Del Evangelio. Y entonces, cuando nosotros recibimos la luz del Evangelio, por primera vez vemos la gloria de Cristo. Vemos la gloria de Cristo. Y hermano, esto es un milagro es un milagro divino. Nos llamamos nosotros cristianos, ¿por qué? Porque hemos nacido en Cristo. Él es el autor y el consumador de mi fe. Él es el autor, Él es el que comienza y no me abandona, no me tira. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Él no me abandona, Él es el autor y Él es el consumador de mi fe. Y entonces observamos nosotros algo precioso, que esto de conversión es un traslado. Es básicamente la conversión. Nos movemos de las tinieblas a su luz y comenzamos nosotros a concebir el Evangelio de Jesucristo. Y dice la Escritura, dice el versículo, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice la imagen de Dios, dice el versículo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este es el Evangelio, esta es la conversión. Y entonces, cuando regresamos al pasaje de la Escritura, base, dice, por tanto,
nosotros todos, gentiles o judíos, los creyentes, los que han experimentado la conversión genuina, por tanto, nosotros todos, participio, mirando. No miré, no miraré. Un participio, un gerundio presente, mirando. Es un asunto de todos los días. En el momento en que experimentamos nosotros la salvación, nosotros corremos la carrera que tenemos por delante, mirando, ing, mirando, 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 a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, dice que somos transformados. ¿Cómo nosotros somos transformados? Mirando. Somos transformados mirando. Hermanos, esto es precioso. Esto es increíblemente importante. Y hermanos, esto tiene que ver con esa gloriosa mirada transformadora de Cristo. Si usted se da cuenta, el pasaje no dice mirando la gloria de Dios, no dice mirando la gloria de Dios, aunque si usted se da cuenta pudiera tener sentido, pero el pasaje no dice mirando la gloria de Dios, no dice mirando la gloria de Dios, sino que dice mirando como en un espejo la gloria del Señor. Ahora, hermano, hay una diferencia abismal, una diferencia increíble. En otras palabras, esta mirada no es una mirada subjetiva, no es una mirada subjetiva, si usted se da cuenta, en el sentido que es personal, no es subjetiva, sino que es objetiva en este sentido, como lo explica el hermano MacArthur. Él dice, cuando Pablo habla de mirar el rostro de Jesús, tiene en mente una mirada objetiva e histórica de la persona de Cristo revelada en la Biblia. Usted se da cuenta que no miramos directamente la cara de Cristo, pero dice el versículo, como en un espejo mirando la gloria de Cristo. La pregunta es, ¿qué es ese espejo? Pablo pudo haber excluido el espejo, pero no excluye el espejo, porque está hablando de la transformación del creyente. Está hablando de la transformación. O sea, ¿en qué consiste la mirada? ¿En qué consiste? Si usted se da cuenta, la pregunta contundente es, ¿qué significa mirar en un espejo la gloria de Cristo? ¿Qué significa? No directamente. O sea, ¿cuál es la imagen? ¿Significa esto, Señor, aleluya, gloria a Dios? ¿O significa en un espejo la gloria de Dios? Ahora, hermano, yo no estoy en contra. Aleluya, gloria a Dios. Pero si tu aleluya, gloria a Dios va a estar en un vacío, cero a la izquierda. Eso se llama emocionalismo. Eso no se llama cristianismo. Cristianismo es contemplar la gloria de Dios en el espejo de la palabra de Dios y verse a sí mismo y ser transformado de gloria en gloria a la imagen de Jesucristo. No es un gloria a Dios vacío, sin entendimiento. Amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Y en la mente, en cero completamente. No, tiene que ver con ¿qué? Con el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto es precisamente lo que creo yo que está hablando, por ejemplo, el apóstol Pedro. Pedro dice, por ejemplo, también yo, dice, procuraré, dice, con diligencia, después de mi partida, dice, que vosotros podáis, dice, en todo momento tener memoria de estas cosas. Tener memoria, dice, de estas cosas. ¿De qué cosas está hablando? Está hablando de las cosas que pertenecen a la piedad. Dice el versículo, estas cosas tenerlas presentes,
Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo, dice, fábulas artificiosas, sino como habiendo visto por nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue, dice, enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte. Ahora Él está, ¿qué es lo que está haciendo Pedro? Está narrando un evento, está siendo subjetivo. Pero miren lo que hace el apóstol Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, aún más segura que cualquier subjetividad. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual dice: hacéis bien en estar atentos, dice, como una antorcha, dice la Escritura, que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. Ha habido cambio, transformación para la gloria de Dios a medida que nosotros meditamos en el libro de Dios. No es subjetividad, es objetividad en el libro de Dios. El apóstol Pedro nos enseña una profundidad increíble. Eso no es solamente aleluya, gloria a Dios. Está bien eso, si está fundado en el libro de Dios que nos transforma. Usted llega a un momento en que usted no puede bajar sus manos, usted no puede estar amarrado. Usted dice: Señor, alabado sea tu precioso nombre por lo que tú haces en mi corazón, por la manera en cómo tú tratas a través de tu palabra mi corazón. Había oscuridad en mi corazón y tu palabra me ha traído a la luz. Y hermanos, ahí hay gloria. Ahí nosotros le damos gloria a Dios. Pero usted se da cuenta, dice la Escritura, por tanto, dice Pablo, todos nosotros, creyentes, que hemos experimentado la conversión, judíos o gentiles, mirando, dice la Escritura, mirando a cara descubierta, no con velo, cara descubierta, como en un espejo. Ese espejo está en medio de todo el proceso y no podemos ignorarlo. Santiago, por ejemplo, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo, habla de la palabra como el espejo del alma del creyente. ¿Qué es la Escritura? La palabra que es, ese es el espejo. Nos vemos a nosotros mismos y dice la Escritura, vemos nuestro rostro natural porque Él se considera a sí mismo y dice, se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este, dice, será bienaventurado en lo que hace. Ahí hay bienaventuranza. O sea que cuando hablamos nosotros de contemplar la gloria de Dios, ¿qué significa? No es algo subjetivo, no es una idea, no es ignoremos la palabra, no. ¿Usted se da cuenta por qué nosotros apreciamos la palabra? ¿Por qué buscamos la palabra? En toda ocasión que lo que nosotros hacemos, buscamos la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué deseamos la palabra de Dios? Porque ese es nuestro espejo. Ese espejo nos hace ver y nos dice, mira, estás mal, tú estás mal. Tú estás tratando a tu hermano, a tu hermana, a tu esposa, a tu hijo, y tú no estás tratando conforme a la perfecta ley, la de la libertad. La palabra de Dios nos da esa luz, ese entendimiento para que nosotros podamos ser renovados, para que podamos nosotros ser transformados a la misma imagen de Jesucristo.
Esto es profundo, porque cuando nosotros encontramos las Escrituras, no solamente el apóstol Pablo, pero los escritores del Nuevo Testamento, si usted se da cuenta, no cambian de opinión. Ellos dicen, por ejemplo, Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino ¿qué cosa? Transformaos por medio de ¿qué? La renovación, dice, de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y dice la Escritura que no nos vamos a conformar a este mundo. Hemos salido de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos el entendimiento, para que nosotros podamos renovarnos conforme a vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Dice, por ejemplo, el libro de Filipenses: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Vaya usted, lea Filipenses capítulo 3 y se va a dar cuenta que la meta es la imagen de Cristo. Pablo no tiene ninguna otra meta sino ser como Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Ve usted hacia atrás y que usted ve qué desánimo. ¿Cómo yo pude tratar así a mi esposa? ¿Cómo yo pude tratar así a mi hermano? Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Y Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Señor, perdóname, extendiéndome. Yo no fui cristiano, no representé a Cristo. Señor, perdóname, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Ese llamamiento es el llamamiento que todo creyente recibe en el momento que el Señor lo salva. Ser como su Maestro, ser como su Salvador, ser como su Señor. Colosenses dice, no mintáis los unos a los otros. Está el concepto de la mentira. Dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso, incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Él es la imagen. No importa que seamos nosotros judíos, gentiles, que seamos nosotros circunciso, incircunciso, bárbaro, escita, dice siervo, libre. Dice el versículo, Cristo es el todo y en todos. Él no es solamente el autor, Él es el consumador de nuestra fe. Dice la Escritura, no mintáis los unos a los otros, sino que vamos a revestirnos del nuevo hombre, creado según la renovación hasta el conocimiento pleno. El conocimiento pleno, hermanos, no es enciclopedismo bíblico, intelectualismo. Usted conoce, pero usted está vacío. Conoce tanto, pero tanto de Biblia, pero usted está enfermo en su corazón. Usted no refleja a Cristo. No refleja a Cristo. Y ese es el cristianismo que tenemos a nuestro alrededor. Especialmente el cristianismo conservador. En muchas ocasiones tenemos un cristianismo que nos hemos llenado de tanto, pero tanto conocimiento, que estamos como los judíos del antiguo tiempo. Y hay iglesias que realmente no son iglesias del nuevo pacto. No ministran conforme al ministerio del nuevo pacto, sino el antiguo pacto. El punto de iniciación no es Cristo. Y el punto de iniciación para nosotros en el ministerio del nuevo pacto es que no podemos hacer nada sin Cristo. Si tú estás sin Cristo, no hay manera de poder. Consejería, ¿qué es lo que significa consejería?
¿Qué significa consejería? Cero a la izquierda. Consejería significa algo cuando Cristo está ahí. Cuando tu deseo es amar a Cristo, honrar a Cristo. Cuando solamente tenemos la capacidad de decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Solamente así tiene sentido la consejería. De lo contrario es boloni. Es solamente un ministerio del antiguo pacto. Es solamente Biblia, Biblia, Biblia. ¿Biblia para qué? ¿Biblia para qué? El apóstol Pablo jamás de los jamases pone a un lado el nuevo pacto. Es más, él lo reconoce como un pacto de gloria. Pero en comparación a la gloria venidera en Cristo Jesús, no hay comparación. Es una gloria eminente en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús no solamente hay justificación, hay santificación y hay glorificación. El apóstol Pablo básicamente establece en el libro de Gálatas esta realidad. Esta realidad es preciosa. Hijitos míos, dice, por quien vuelvo. Oh, ya pasó una vez y vuelvo a sufrir dolores de parto. Sufrir dolores de parto, ¿qué significa eso? El sufrimiento más intenso que pudiéramos nosotros concebir. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermano, esa es consejería. Ese es discipulado. Hombres que han sido iluminados, han cambiado, ven a su alrededor y hay hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es más, estoy incluyendo el versículo 20, porque el versículo 20, yo creo que pone en contexto el pasaje. Dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Ustedes han abrazado un cristianismo vacío. Ustedes, es más, en el contexto de Gálatas, ustedes están queriendo regresar a la ley mosaica. Los judaizantes es probable que estaban allá alrededor para tratar la manera de crear un ministerio conforme al antiguo pacto e ignorar a Cristo. Pablo dice, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Usted se da cuenta cómo nosotros formamos a los hijitos que están en Cristo con el libro de Dios, con nuestras vidas habilitadas. No estamos hablando solamente a conceptos, ideas y teoría. Es una teología práctica, una teología que ha transformado nuestras vidas. Y entonces, si usted observa, Cristo es nuestro todo. Cristo es el centro. El ministerio del nuevo pacto tiene que ver con la persona de Cristo, porque solamente en la persona de Cristo podemos nosotros ver por primera vez la gloria del Padre. Juan dice, por ejemplo, en su evangelio, él habla, dice, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de bondad. Pero usted se da cuenta que Juan está hablando de eso. Y Juan está hablando de eso, pero los fariseos vieron lo mismo. ¿Y qué pasó con los fariseos? Endurecieron su corazón. ¿Por qué? Porque no estaba el milagro de la salvación en ellos. No estaba la salvación en ellos. Y yo creo, hermanos, que existe la posibilidad de que nosotros tomemos la Biblia y terminar nosotros como hipócritas, fariseos, sin realmente ser transformados por el entendimiento que la palabra nos enseña. Es más, yo creo que nosotros progresamos en la Escritura, en la palabra, en la teología propia, en la teología práctica. Nosotros avanzamos a medida que nosotros obedecemos, no a medida que nosotros pasamos un examen. Es a medida que nosotros somos obedientes delante del Señor, porque eso es lo que básicamente estamos haciendo, es que estamos dando nosotros toda la oscuridad que hay en nuestro corazón, estamos sacándola a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Entonces el apóstol Pablo tiene por lo menos estos tres conceptos en mente. De alguna manera tiene estas tres perspectivas que él las habla en la correspondencia
a los corintios. Él dice, por ejemplo, él habla, por ejemplo, de la gloria de Moisés. Esa gloria de Moisés que es pasajera, es histórica. Nosotros podemos ver lo que ocurrió, podemos leer Éxodo capítulo 34, el capítulo 20, podemos ver nosotros el tabernáculo, podemos ver nosotros cómo Dios venía y era la gloria de Dios, pero era una gloria de Dios pasajera. Cuando los escritores del Nuevo Testamento comparan esa gloria con la gloria de Cristo, no hay comparación. Hablan acerca de la gloria de Cristo más eminente, es presente en esta economía. Pero usted se da cuenta que el apóstol Pablo habla acerca de una gloria venidera. Habla de la gloria venidera que es eterna y es futura. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, dice, ahora vemos, dice, por espejo. Vemos por espejo. Vemos la gloria de Dios, ¿por qué? Vemos la gloria de Cristo por espejo. Dice el versículo, oscuramente, en comparación, oscuramente, en comparación hay gloria, pero en comparación a la gloria venidera, oscuramente, más entonces veremos qué cosa, cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido cuando llegue el momento de qué cosa, cómo le llamamos nosotros a ese concepto teológico, no solamente de justificación, pero santificación progresiva, y luego después hablamos nosotros de qué cosa, la glorificación, porque es la gloria en esencia. Vamos a entender en toda su plenitud. Por eso los escritores del Nuevo Testamento hablan y dicen, mas ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, mientras estemos en este cuerpo de muerte, o sea, perfección, no va a haber perfección. Somos hijos de Dios y dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y hermanos, yo sé que ese pasaje presenta una serie de polémicas teológicas de no terminar. ¿Cómo seremos como Él? ¿Cómo? Hermanos, ya no tenemos tiempo para tratar con cómo seremos con Él, pero lo que podemos nosotros entender es que seremos como Él, semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ya no vamos a necesitar de oración, no vamos a necesitar de una Biblia, todo ha sido consumado, le veremos carga. Eso es post-glorificación, y todo aquel que tiene esta esperanza que todavía no se ha culminado en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Vamos en un continuo. Seremos semejantes a Él. ¿Y qué es lo que hace un creyente que ha sido iluminado? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro, sabiendo que en un momento, en esa esperanza de la glorificación, seremos semejantes a Él. Pablo dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual dice que transformará no solamente nuestro entendimiento, pero el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo termina básicamente un argumento sobre la resurrección. En 1 Corintios 15, él dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Eso viene. Pero mientras tanto, ¿qué hace un creyente? Se purifica a sí mismo. ¿Y cómo lo hace? No viendo a Cristo, no contemplando a Cristo, sino contemplando a Cristo. Viniendo delante del Señor, diciéndole, Señor, hazme como Cristo. Hermanos, esa imagen es increíblemente poderosa. Yo, hermanos, concluyo con lo siguiente. Solamente el nuevo pacto ofrece al creyente
al creyente del nuevo pacto, la justificación, la santificación y la glorificación en la persona de Jesús. La cristiandad tiene que ver con la persona de Jesús. No es una religión, sino una relación personal transformadora con Jesús. La realidad es que los cristianos, a medida que contemplamos a la persona de Jesús a través de las Escrituras, verificarán el carácter, la gloria de Dios en Cristo, y en el proceso inevitable serán transformados a la imagen de Cristo. Todo por obra portentosa del Señor Jesús a través del Espíritu que mora en nosotros. Hermanos, la próxima semana vamos a contemplar la gloria de Cristo en su muerte y en su resurrección. Y hermano, eso no pueden ser, Semana Santa, porque los cristianos lo hacen. Hermanos, esto tiene que ser altamente transformador. Esto tiene que ver con nuestros corazones. El día de ayer hablaba con un vecino que me decía que la iglesia de ellos va a estar en un parque, han reservado el parque, han invertido mucho dinero. Dice que solamente un hermano de la iglesia donó $15,000 para que hubieran 20,000 huevos. 20,000, van a tener 20,000 huevos en el parque. Y si usted piensa huevos y Cristo, usted trate de figurar qué tiene que ver una cosa con la otra. Me daban ganas de decirle, mira, nosotros tenemos ProTemplo, necesitamos esos $15,000, no desperdicien los huevos. Busquemos cómo nosotros podemos proclamar el Evangelio de Jesucristo para que otros puedan venir a la conversión que es en Cristo Jesús y ser transformados a medida que nosotros proclamamos el Evangelio de Jesucristo. Yo te pregunto a ti, hermano, hermana, ¿dónde tú te encuentras? Si tú no eres hijo de Dios, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras? Si tú piensas, Cristo, ¿qué me importa a mí Cristo? Tal vez esa es la actitud de tu corazón. Tú necesitas venir a Cristo. Pídele a Dios por misericordia para que Él se apiade de tu miseria. Pídele. Dile, Señor, yo no entiendo esto que el pastor está hablando. Yo no lo entiendo en toda su plenitud. Pero yo te ruego en el nombre de Jesús que me des iluminación para poder ver la belleza de Cristo, poder ver la gloria de Cristo. Allí hay transformación. Amantísimo Padre, quiero darte muchísimas gracias, Señor, por la belleza de Cristo. Quiero darte las gracias, Señor, porque solamente en Cristo hay justificación y santificación y glorificación. Señor, yo te alabo, te bendigo. Señor, aquí hay bendición, hay transformación para el honor, la gloria tuya. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, hemos oído tu palabra. Y Señor, no podemos sino pedir que seamos, Señor, transformados. Hay un himno que habla acerca de esta realidad. La estrofa de este himno pero tan precioso. Este himno dice, cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujas huestes de pecado, mira a Cristo, el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Señor, aquí estamos delante de ti. Señor, no buscamos sustituto. Señor, no queremos un vacío, no queremos emocionalismo. Queremos a Cristo. Al Cristo de las Escrituras, de la palabra, para saborearlo más, entenderlo más, desearlo más, para ser transformados, Señor,
de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien debemos todo el honor y toda la gloria. Señor, gracias te damos, te bendecimos en Cristo Jesús, Señor. Amén.